Es vertical. Bien. ¿Ya estamos al aire, Santiago? Perfecto. Buenos días, mis amados hermanos de Iglesia Bautista Maranata, los que nos ven en Facebook, en YouTube. Dios los bendiga. El día de hoy tenemos nuestro mensaje en el libro a los Colosenses, capítulo 1, versículo 1. Libro a los Colosenses, capítulo 1, versículo 1. Palabra escrita por el hermano Saulo de Tarso, ungido por el Espíritu Santo, la cual es dirigida a la iglesia de Colosas. Fue escrita entre los años 60 y 62 después de Cristo, aproximadamente. Dice nuestro Señor en su santísima palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo estaba con Timoteo, era su discípulo, el cual instruyó en los caminos del Señor, el cual pastoreó la iglesia de Éfeso. Las cartas de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo le dan un discipulado enorme a Timoteo, del cual también a nosotros los siervitos del Señor nos ayudan a cómo dirigirnos en el ministerio. Aquí en esta carta a los Colosenses, Pablo y Timoteo estaban juntos. Dice el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. Se dirige a los hagios en griego. La palabra hagio significa santo. Y en griego es hagios, que quiere decir que son moralmente sin culpa. Moralmente sin culpa. ¿Y quiénes son esos moralmente sin culpa? Nosotros. Nosotros somos esos hagios, esos santos, que por medio de nuestra fe depositada en Cristo Jesús, recibiéndolo como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, Dios Padre nos da la potestad de ser hechos sus hagios, sus hijos y sus hagios, sus santos. No tiene ninguna connotación de adoración a un ídolo, a una imagen, a una estatua. No tiene la connotación de un ser humano el cual ha hecho obras extraordinarias en su vida y por tal hecho se le llama santo, porque la palabra de Dios dice que no es por obras la salvación, para que nadie se gloríe, sino la salvación es un don de Dios, un regalo de Dios, por medio de nuestra fe depositada en su Hijo amado Jesucristo. Entonces esta carta a los Colosenses, Pablo y Timoteo, ¿verdad?, la escriben a los hagios, no a gente extraordinaria que ha hecho labores y obras en este mundo, sino a los que han depositado su fe en Cristo.
a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia, dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, la palabra gracia viene del griego caris, caris, que significa favor, favor inmerecido. O sea que Pablo, ¿verdad?, y Timoteo escriben que todos los santos en Colosas tengan gracia y la paz de Dios. El favor de Dios y la paz de Dios sean a vosotros, dice el versículo 2 al final. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3 de Colosenses 1. Hermanas que acaban de llegar, Colosenses 1:3. Siempre dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que siempre está orando por ellos, por la iglesia de Colosas. Pero no nada más oraba por la iglesia de Colosas, oraba por la iglesia de Filipo, oraba por la iglesia de Corinto, oraba por la iglesia de Roma, oraba por todas las iglesias que él y otros hermanos fundaron en el mundo conocido. Así cada obispo, cada pastor, en cada iglesia, nosotros oramos por ustedes diario, hermanos. Diario. Diario estamos en oración por nuestras ovejas. Por mis ovejas. Yo oro diario. Pongan atención, que me los mareo. Por las ovejas del Señor, ¿verdad? Por las ovejas del Señor que por su sangre bendita fueron comprados ustedes, incluyéndome yo, fueron redimidos, rescatados del infierno. ¿Sabían eso? Todos nosotros fuimos rescatados del infierno, rescatados. Entonces son ovejas del Señor y cada pastor de cada congregación tiene que orar por las ovejas del Señor. Porque al final, en el tribunal de Cristo, a mí me van a pedir cuentas de todos ustedes. ¿Se dan cuenta la responsabilidad que tengo? Por eso, hermanos míos de mi vida, de mi amor, pórtense bien. Pórtense bien, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Era una iglesia amorosa, la de Colosas. Aquí Pablo lo está diciendo. Y del amor que tenéis a todos los santos. Debemos de tener amor los unos a los otros. Aquí y en otras iglesias de todo el mundo. Porque todas las iglesias de esta alcaldía, todas las iglesias de esta ciudad, todas las iglesias de este país, todas las iglesias de este mundo son un solo cuerpo. Son un solo cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Cristo. No el Papa, ni ningún obispo, ni Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Entonces, como los colosenses tenían amor para con todos los santos,
nosotros también debemos de tener amor los unos a los otros. Pero aquí hay algo importante. En el versículo 4 al principio dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo no fundó esa iglesia. Pablo no llegó y predicó la palabra en Colosas. En el versículo 7, un poquito más adelante, dice el Señor en su palabra, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea que el pastor de la iglesia de Colosas fue Epafras. Y él fue el que le dio noticias de la iglesia de Colosas, que amaban a sus hermanos. ¿Ok? Dice el versículo 4 nuevamente, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo escuchó referencias por medio de Epafras de la iglesia de Colosas y del amor, dice, que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Esto es hermoso. A causa de la esperanza. ¿Qué esperamos, hermanos? El reino de los cielos. Amén. Esperamos que Cristo venga por su iglesia. Amén. Y ya va a venir pronto, pronto. Esa es nuestra esperanza. Y es una esperanza viva. Viva. No está muerta. No está basada en fábulas hebraicas, como dice Colosenses 2:8. Vamos a Colosenses 2:8. Nuestra esperanza es una esperanza viva, firme, auténtica. No como la esperanza falsa que el mundo tiene, ¿verdad? Basada en sus autoridades, basada en lo que, por ejemplo, la ONU está hablando de la Agenda 2030. ¿Han escuchado de lo que es la Agenda 2030? Es un plan disfrazado, ¿verdad? Es un plan disfrazado de sometimiento para que todo mundo se someta al nuevo orden mundial. Lo que hace 20, 30 años decían que era una conspiración, no es una conspiración, es política. Esa es una filosofía que le están dando a la gente, disfrazada de prosperidad, disfrazada de paz, pero es un engaño. Porque detrás de esa Agenda 2030 está el anticristo. Y le están dando al ser humano una esperanza falsa. No nada más eso. Tenemos que tener mucho cuidado con las noticias que estamos viendo y oyendo. Con lo del supuesto paro de hostilidades en el estrecho de Hormuz, de que si ya abrieron, de que si ya cerraron, y que ya se acabó la guerra. Eso es mentira. No es cierto. Tenemos que estar atentos a la palabra y fijarnos bien los medios de comunicación los cuales consultamos para ver y escuchar la verdad, porque hay muchas mentiras en todo esto. Están implementando una esperanza falsa a la humanidad, su Agenda 2030. Como dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es una esperanza falsa esa. Los rudimentos del mundo, las filosofías y huecas sutilezas que autoridades, gobernantes, primeros ministros, reyes, mandan como mensaje al mundo entero, según los rudimentos del mundo, según conveniencia de los poderosos de este mundo. Pero es una esperanza falsa. Es una esperanza falsa. Nosotros que conocemos y tenemos las Escrituras como nuestra base, nuestra edificación, ellas son las que nos dicen en qué momento estamos viviendo y para dónde vamos. Y las Escrituras nos dan una esperanza viva. Porque Dios nuestro Señor, usando a esas personas ungidas por el Espíritu Santo, nos hablan de que para el que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, tiene una esperanza viva, fuerte, firme. Como dice Isaías 28, que Dios ha puesto una piedra, ¿verdad? Angular, preciosa, de cimiento estable. Es segura esa piedra, es probada esa piedra, y esa piedra es Cristo. Aquí en Colosenses 1:5 dice que a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Cada quien ya tiene su lugar asegurado en el cielo. Y esa es una esperanza viva que está en el creyente, que nos hace ser y actuar de una manera diferente para con el mundo. Es un motor en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que nos hace seguir adelante. Porque es una esperanza viva, certera, fidedigna, que Dios ya nos tiene guardado un lugar en los cielos. Esa es la esperanza de la cual nosotros y por la cual nosotros vivimos y existimos y somos. Tiene sentido nuestra vida. Hay gente en el mundo que pasan 40, 50, 60 años y no han encontrado el sentido de su vida. Porque el único sentido que tiene el ser humano para con esta vida es conocer a su Creador, el que le dio la vida, el que le dio la oportunidad de desarrollarse, de tener hijos, de ver fructificada su vida, su familia. Amén. De conocer a ese Creador que lo ha llenado de bendiciones, que lo ha llenado de oportunidades para salir adelante. Cuando tú conoces a tu Creador, por medio de Jesucristo, como dice también Colosenses, estás completo en Él. Ahí está la plenitud. Ahí está la plenitud del gozo, la seguridad, la confianza, la certeza. Y eso, mis hermanos, es una esperanza viva. Y Pablo escribe de la esperanza. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Es para lo que nosotros día a día debemos de estar construyendo, agradando, obedeciendo a nuestro Señor. Por medio de esa esperanza de que yo ya tengo un lugar en el cielo, tengo que vivir para esa esperanza, haciendo las cosas que a Dios le agradan. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Por la palabra verdadera del Evangelio. Así como a nosotros se nos predicó el plan de salvación de Dios,
y aceptamos por fe a Cristo Jesús en nuestro corazón, la iglesia de Colosas también escuchó por la palabra verdadera del Evangelio las buenas nuevas de salvación y lo recibieron con todo su corazón. Ahora, hay un libro en 1 Corintios 15, vamos para allá rápido. En 2-3 versículos está escrito el Evangelio. 1 Corintios 15, el cimiento del Evangelio, el Evangelio mismo, está escrito allí en 2-3 versículos. 1 Corintios 15. A veces pensamos que para salir y predicar la palabra necesitamos mucho tiempo. No, es que me voy a llevar horas exponiendo el plan de salvación a una persona. No, no es necesario. Con 3 minutitos. Es más, con segundos. Estás en el alto y te están lavando el vidrio de tu carro y tú vas a darle su moneda a la persona. Y si traes planes de salvación ahí, agarras y se lo das y le dices: arrepiéntete de tus pecados. Cristo Jesús viene pronto por su iglesia. Recíbelo como tu único Señor y Salvador de tu vida. Y en 2-3 minutitos tú predicas. Rápido. ¿Ustedes creen que esa semillita no queda? Claro que queda. Por muy mínimo que hables del Señor. Así de que tenemos todos ese ministerio de predicar que Cristo ya viene. Y tenemos un zaguán tremendo, un zaguán enorme, ¿verdad? Ya abierto. El mundo, ¿cómo está? El mundo que tiene diferentes guerras, más de 60 guerras en este momento. No nada más es Irán y Croacia, Rusia. En África hay guerra. En otras partes de Asia también. Ese zaguán lo tenemos abierto para llegar y predicar la palabra. Oye, ¿ya viste cómo está el mundo? Está tremendo este mundo, ¿qué está pasando? Y ahí es cuando tú empiezas a predicar. La palabra de Dios dice que estamos en principio de dolores y que Cristo Jesús ya viene pronto y que esto no mejorará. Y así nos vamos predicando. Aquí en 1 Corintios 15, versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hay que perseverar, ¿verdad? Diariamente, en el evangelio. Por el cual dice: asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién recibió la palabra Pablo? De Cristo mismo, ¿verdad? Cuando fue llevado al tercer cielo, de Cristo mismo recibió la palabra. Y así lo escribe: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está el Evangelio. Ahí está el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Eso tenemos que predicar. Eso tenemos que predicar. Arrepiéntete de tus pecados. Cristo Jesús vino a este mundo a perdonar tus pecados.
y resucitó con gran poder y gran gloria, venciendo a la muerte. La muerte ya no va a estar sobre ti si tú lo recibes como tu Señor y Salvador de tu vida. Punto. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Regresemos a Colosenses, por favor. Versículo 5 nuevamente. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Quiere decir que la palabra que constantemente estamos escuchando, estamos estudiando, estamos orando, cantando alabanzas, esa palabra tiene que en nosotros diariamente crecer, dar fruto. Diario tenemos que dar fruto. Esa es la intención de Dios por medio de su santísima palabra, que demos fruto. No que produzcamos nada más higueras con puras hojas, con mucha religiosidad, con mucho yo te amo, mi Señor, y alabamos en el culto y gloria a Dios y Dios te bendiga. Y esas son hojas. Esas son hojas. El fruto, ¿dónde está el fruto? Ese es el que tiene que producir la iglesia diariamente, por la palabra de verdad, que ha llegado hasta vosotros, dice, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia, el carisma de Dios, el favor de Dios, en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahora un dato interesante, este Epafras evangelizó las ciudades de Colosas, Hierápolis y Laodicea. Estaban juntas, ¿verdad? En un terreno, en una distancia corta, Epafras evangelizó estas tres ciudades, Colosas, Hierápolis y Laodicea. Versículo 8 dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿En qué Espíritu? El Espíritu Santo. Os ha declarado, dice, nos ha declarado Epafras vuestro amor, que están llenos de amor, dice, llenos de amor la iglesia de Colosas. Pero ¿quién produce ese amor? ¿Quién os da ese amor? El Espíritu Santo. ¿Verdad? El primer fruto del Espíritu es el amor. Amor, ¿verdad? ¿Cuáles son los demás? ¿Tiene doble café el martes, hermana? Doble café. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu, manifestado en 9 partes, y que, ya lo estudiamos, en la menorá está simbolizado por las manzanas que está en sus brazos de la menorá. 9 manzanas, que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el primero de ellos? El amor. El amor. Y dice Pablo que esta iglesia de Colosas estaba llena de amor. Quien también nos ha declarado vuestro amor, dice, en el Espíritu.
Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este versículo en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así, versículo 9. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Imagínense el regocijo, la alegría de Pablo de enterarse que Epafras estaba sembrando iglesias y una de ellas era la iglesia de Colosas. Y no nada más eso, que el reporte fue completo y fue bueno. Es una iglesia amorosa. Es una iglesia que todos se aman los unos a los otros. Y dice Pablo, oro por ustedes. Oro constantemente por ustedes. En la Reina Valera, versículo 9, dice así nuevamente. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Subrayen eso, por favor, llenos del conocimiento de su voluntad. A veces cuando recibimos a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, ese primer amor nos hace venir cada 8 días o nos hace venir a los estudios que tenga la iglesia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todo el tiempo quiero estar en la iglesia. Pero de repente, baja ese amor, baja, disminuye. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se da eso? Porque no dimensionamos, no dejamos al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas, que haya continuidad en nuestra oración, que haya continuidad en nuestra lectura bíblica de la palabra. Dejamos que el mundo nos absorba y que el mundo sea el que acapare nuestro ser. Entonces eso contrista al Espíritu Santo y empieza el boom, el disminuir en el Señor. El Señor quiere que todos tengamos el conocimiento de su voluntad. Quiere que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Para tener ese conocimiento de su voluntad, tiene que haber crecimiento. Para que poco a poco el Señor nos vaya dando qué es lo que Él quiere de nosotros. Que lo entendamos. A veces ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador y ahí me quedé. Ya no sigo más. Ya no quiero más. Ya soy salvo. No. Lo que quiere el Señor es de que crezcamos y crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud que es Cristo Jesús nuestro Señor. Que comprobemos nosotros mismos su voluntad en nosotros, la cual es agradable y perfecta. Lo que quiere el Señor es de que vivamos plenamente, que vivamos felices, sin preocupaciones, sin angustias. Claro, van a venir, pero inmediatamente que llegue, doblo rodilla, me pongo a orar, le pido al Señor que me ayude y ¡bum! Cero preocupación. El Señor tiene el control de mi vida, punto. Y lo declaro, el Señor tiene el control de mi vida. Y Él sabe por qué estoy pasando por esta situación. Pero yo sé, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas obran para bien para todos aquellos que aman al Señor.
Porque el Señor está construyendo en mí el carácter que Él quiere que yo tenga. El carácter de su Hijo amado Jesucristo. Eso es lo que quiere. Pero se oye bien, ¿no? Se oye bien. Lo que quiere el Señor es de que comprobemos y experimentemos en carne propia el conocimiento de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Ya lo dije. Agradable y perfecta. No va a tener errores. No va a tener fallas en mí. A veces nos da miedo soltarnos de la baranda, ¿no? Nos da miedo soltarnos de nuestra autosuficiencia, desprendernos de ese orgullo que tenemos. Es que voy a quedar desprotegido. Suéltate, suéltate. El Señor no va a dejar que te avergüencen. El Señor tiene el control de tu vida y su voluntad en ti va a ser agradable. ¿Qué significa agradable? Feliz, en paz, en tranquilidad, en gozo. Eso es agradable. El Señor quiere que experimentemos una nueva vida, ¿o no somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Amén. Hace 15 días nuestros muchachitos aquí dejaron a su viejo hombre, ¿verdad? Aunque eran chiquitos, ¿verdad? Pero su hombrecito chiquitito, ¿verdad? El viejecito ese lo dejaron allá, sepultado juntamente con Cristo. Empezaron una nueva vida en Cristo. Nosotros igual, cuando llegamos a las aguas bautismales, ahí dejamos nuestro viejo hombre, pero seguimos cargando al muertito. ¿Por qué lo seguimos cargando? No, soltemos ese muertito ya, por favor. Para que comprobemos y seamos llenos del conocimiento de su voluntad, dice la palabra. Seamos llenos del conocimiento de lo que Él quiere para nuestra vida, el conocimiento de su voluntad. Cada uno tiene un propósito con Dios. Conforme vamos avanzando, lo vamos descubriendo, lo vamos experimentando y es maravilloso. Porque lo que quiere Dios es usarte para buenas obras, usarte para ayudar a los demás. Y eso nos llena en el alma cuando nosotros agarramos y de repente vemos un grupo de indigentes y te paras del coche y vas y compras mandado, despensa y vas y se los llevas a esas personas. Qué mayor gratificación en tu alma el haber ayudado a Jesucristo. Porque así lo dice la palabra, ¿no? Que si yo ayudo al necesitado, al pobre menesteroso, es como si se lo estuvieras dando a Él. Y eso en el alma te llena, te llena. Y es lo que quiere el Señor. Él nos quiere usar para su obra. Pero como un bebé que apenas está gateando, pues no vamos a forzarlo a que camine, a que corra, ¿verdad? Siempre hay procesos en la vida del ser humano. Y eso lo vemos desde que un bebé es bebé. Cómo va primero gateando, poco a poco. De repente se cae, se pega en la cabeza, no importa. Ya empiezas a sufrir desde chiquito, mijito. Pero de repente se para y sus primeros pasos y luego quiere caminar y otro tropezón, pero ahí va, hasta que de repente se suelta y ya quiere andar en bicicleta el joven. Pero para llegar a eso tuvo que haber pasado por procesos. Así Dios nuestro Señor, paso a pasito, nos va llevando para que vayamos creciendo poco a poco. Y cuando Él vea que estamos preparados para toda buena obra, entonces nos empieza a soltar la obra. Como si estuvieras tú lavando tu coche afuera de tu casa, y si no estás preparado para esa obra, pero el Señor dice, bueno, vamos a mandarle a
a un mendigo que necesita dinero. Y llega el mendigo y te pide dinero y tú no estás preparado, lo vas a mandar de paseo. No, sácate, no me quites el tiempo, estoy lavando mi carro. No estabas preparado para esa buena obra. Ahí las tiene mi Señor Dios, ahí tiene las obras, todas las obras buenas que nos tiene destinadas para con nosotros, pero a veces no estamos preparados todavía. Para decirle a ese que me está pidiendo pan, bueno, ok, no te voy a regalar dinero, pero bueno, ponte a lavar mi carro. Te voy a dar trabajo, ponte a lavar mi carro. Y si te pide unos zapatitos, bueno, pues vas y le buscas unos zapatos a tu closet y le das los zapatitos. Oiga, tengo hambrita. Bueno, una tortita. A ver, vieja. Bueno, así no le hablo a mi esposa. Así no le hablo a mi esposa. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Una tortita para el joven. Y ahí está la señora haciéndole su torta. Esas son buenas obras. Esas son buenas obras. Y si el Señor nos las pone, gloria a Dios, Señor mío, porque estuve preparado para esa buena obra. ¿Me explico? ¿Me explico? Pero para llegar a eso, tenemos que estar llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría, conducirnos de forma piadosa todo el tiempo en este mundo. Todo el tiempo, no a ratitos, no destellos por ahí. No, todo el tiempo. Para que seamos llenos de su voluntad en toda sabiduría, en todo el conocimiento de Él. Todo el conocimiento que estamos recibiendo en la iglesia, ¿verdad? En el instituto bíblico, los días del culto. Todo ese conocimiento lo estamos recibiendo aquí y aquí. Pero también dice Pablo, en toda sabiduría y conocimiento, e inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es aplicar lo que yo ya recibí aquí y aquí. Aplicarlo. Como dice Santiago, ser oidores y hacedores de la palabra. Pero para llegar a eso también tenemos que estar entendidos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque podré llenarme de conocimiento, ¿verdad? O habrá gente, un ejemplo, habrá gente que se llena de conocimiento, que se llena de premios Nobel, que se llena de diplomas, reconocimientos en el mundo, porque tiene de verdad un IQ tremendo, el máximo IQ que puede tener un ser humano. Podrá tener mucho conocimiento, pero su vida es un desastre. Y hay ejemplos. Y hay ejemplos. Tenemos ejemplos, podemos analizarlos, de gente que tiene mucho conocimiento, hablando de este mundo, claro, pero divorciado 3 veces, alcohólico, misógino, homosexual. ¿Qué pasó con todo ese conocimiento? No lo supo aplicar a su vida. ¿Por qué? Porque solo en Dios, recibiendo el conocimiento de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, teniendo inteligencia espiritual, ese conocimiento recibido de Dios, podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida. Solamente Él. Tengo el ejemplo de un amigo, mi mejor amigo desde la infancia,
10 en todo, desde el kinder, y es en serio lo que les digo, 10 en todo desde el kinder. En la primaria que estuvimos mi hermana y yo acá en el Michelet, cuando era la ceremonia de premiación se llevaba todas las bandas. Excelencia en español, excelencia en inglés y hasta 3 estrellitas en la segunda hora de inglés. Toda la primaria una eminencia. Secundaria igual. Preparatoria igual, puro 10 perfecto. La carrera puro 10. Se fue a Stanford a estudiar la maestría y el doctorado, puro 10. Es más, le dieron la medalla a Gabino Barrera. Sí se llama así, ¿verdad? La medalla Gabino Barrera. Esa medalla se la dan a los que tienen promedio de 10 en toda la carrera. Era una eminencia en su conocimiento. Pero vivía en disolución en su vida. Tuvo una vida disoluta. Lo que a mí me alegra es de que en sus últimas horas de su vida, por otro amigo de la primaria, que le habló por teléfono porque él mandó por WhatsApp al grupo de la primaria que se estaba infartando. Estuvo trabajando en la Secretaría de Energía, tuvo cargos muy importantes con Pascoe, el de Energía, en el sexenio de Peña Nieto. Desde Calderón ya trabajaba en el gobierno. Y pues por esa vida de disolución, una vida desordenada, se infartó varias veces. Y esa última, otro amigo le habla por teléfono y le da el plan de salvación. Le da el plan de salvación. Yo ya le había predicado a él la palabra de Dios, yo ya era cristiano, obviamente. Pero como dice el Señor en su palabra, mi palabra no regresa vacía. Ahí se va construyendo la semillita, y el que cosechó fue mi amigo que le habló por teléfono. Le expuso el plan de salvación y recibió a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Pero vean el amor y la misericordia de Dios, porque yo me sentía mal en ese momento, porque yo sentí que debía haberle predicado más, ¿me explico? Yo traía una carga en mi corazón. Y de la nada me habló este amigo, el otro, el que le predicó la palabra, y ya tenía años que yo no hablaba con él. Nos dejamos de ver en la secundaria. Y me dice, oye, ¿te enteraste de fulanito? No voy a decir su nombre. Le digo, sí me enteré. Falleció. Y me dice, es que, ¿qué crees? Le hablé por teléfono y le prediqué de Cristo. Y camino al hospital, recibió a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. A las pocas horas, bueno, pues partió con el Señor y está con el Señor y lo voy a ver cuando llegue yo al cielo. Vean la misericordia de Dios, tan hermoso que es nuestro Señor. Pero a lo que voy es eso, el mundo se jacta de todo el conocimiento que pudiera tener. Y está bien. O está bien a medias, porque dice Santiago que el mucho estudio es fatiga de la carne.
El mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Pero de qué te sirve? Te vas a llevar toda tu enciclopedia y todos tus libros al cielo. Mejor ponte en manos de Dios. Entrégale tu vida y que Él la maneje, que Dios maneje tu vida. Y ahí vas a estar seguro. Todo el conocimiento que tuvo este hombre en su vida no le sirvió para nada. Vivió en disolución. El único que te transforma, que cambia tu vida, es Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Pablo les pide en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En todo el conocimiento de su palabra, ¿verdad? Pero también que te dé la facultad para tú, por medio de ese conocimiento, dirigir tu vida, corregir tu vida, enmendarte, enderezar el camino en Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Aquí estamos recibiendo el conocimiento, pero lo tenemos que aplicar a nuestra vida y no que quede ahí nada más. Esa es la intención de Dios. Versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Qué fuerte palabra. Para que andéis como es digno del Señor. Para que tengas congruencia con lo que dices que eres. Cristiano, hijo de Dios. Testimonio. Tu vida, ¿cómo va tu vida? Íntegra, en amor, en perdón. Debemos de vivir dignos del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas. No en algunas cosas, ¿verdad? En todo hay que agradarle. Y diariamente cuando se despierten, lo primero que tienen que hacer es abrir la ventana y decirle, Señor mío, gracias te doy por este nuevo día que tú me has dado de vida. Gracias te doy por esta nueva oportunidad que tú me das para agradarte, Señor, porque yo quiero agradarte, hacer las cosas bien para ti. Eso es lo que debemos de hacer diariamente, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Este versículo, sí, en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice así: así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, y Él estará contento con ustedes, porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Al hacer todo lo que el Señor quiere que yo haga, me daré cuenta de la bondad, de la misericordia, del amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Y eso qué va a provocar en nosotros? Más amor, más entrega para con Él. Porque tú mismo estás descubriendo cómo es Dios, cómo es su misericordia. Y te admiras de su amor. Y ahí viene el agradecimiento. Y dice, Señor mío, me has dado tanto. Me has dado tanto. ¿Cómo debo de pagar? Con tu vida. Págale con tu vida. Buena y santa, apartada para con Él. Versículo 11.
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad. Este versículo 11 en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice así: por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así, con gran alegría, otra versión, de este versículo, la Dios habla hoy, dice así: pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. Es lo que estábamos hablando el martes en el instituto. Santiago en su primera carta nos dice que estemos con sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero si el mundo escuchara eso, diría: pero qué incongruente, qué paradójico, ¿cómo que estés gozoso porque estás sufriendo por pruebas? El cristiano debe de plantear esta situación al punto de que si yo estoy sufriendo por una situación, es porque el Señor está moldeándome. Primero que nada me ama, porque soy su hijo, ¿verdad? Primero que nada, si estoy en esta prueba es porque soy hijo de Dios. Malo si no pasa nada en tu vida. Si no pasara nada completamente en tu vida, preocúpate, mijito. Porque entonces Dios no te está considerando como su hijo. Pero si constantemente, ¿verdad?, te llueven las pruebas y una tras otra, es porque eres hija de Dios o porque eres hijo de Dios. Y el Señor está probando tu fe, te está moldeando para hacerte resistente, para hacerte fuerte en las pruebas y puedas llevar una vida santa, apartada y piadosa para con el Señor. Y a medida que van pasando todas esas pruebas, el Señor va moldeando tu carácter para que tú llegues a ser imagen de Cristo. Por eso dice Santiago que cuando estemos en diversas pruebas, tengamos sumo gozo. O sea, no nada más gozo, un sumo gozo. Un gozo mayor. Pero si estoy sufriendo. En ese momento, cuando estás en ese sufrimiento, recuerda esta palabra. Y ahí es cuando te vas a gozar. Y va a cambiar tu actitud, tu visión. El Señor me está probando. Está permitiendo que yo tenga esta prueba para que forme en mí resistencia al sufrimiento. ¿Sí me explico? Y este versículo 11 lo explica de esa manera. Pero ahora lo vamos a ver en la Nueva Versión Internacional. Dice: y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia. La palabra paciencia viene del griego hupomoné, que significa resistencia al sufrimiento, que no claudique, que no pierda la compostura, sino que yo me mantenga firme. Estoy sufriendo porque el Señor me está dando el poder para resistir.
y conservar la mansedumbre. Conservar la postura digna de un cristiano. Sigo con la nueva versión internacional. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Ahí viene el sentido, la concordancia con Santiago capítulo 1, que cuando estemos en diversas pruebas estemos con sumo gozo. Porque somos hijos de Dios y está trabajando con nosotros. Ahora este versículo 11 nuevamente lo voy a dar en la traducción del lenguaje actual porque es muy importante. Dice, por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas. Cuando estamos abatidos o estamos cansados o estamos en una situación adversa, si doblamos rodilla y oramos a Dios, miren, el Señor nos levanta. El Señor nos levanta. Y doy testimonio de eso. Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Todas. No hay ninguna que el Señor no te ayude ni te saque de ahí de donde tú crees que te estás hundiendo. Pero no te estás hundiendo, estás en una prueba. ¿Qué debemos de hacer en una prueba? Orar. Orar. Oración. Eclesiastés, vamos a Eclesiastés rápido, por favor. Libro de Eclesiastés. Capítulo 7, versículo 14. Amén, hermanos. Amén. En el día del bien, goza del bien. Disfrútalo, disfrútalo. Estás en el gozo, en la paz, en el reposo del Señor, disfrútalo. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea que tanto lo bueno que te suceda como lo malo que te suceda, todo eso viene de parte de Dios. Porque Dios quiere y es Dios de equilibrio. Tanto lo bueno como lo malo, dice, viene de Dios. En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Cuando estés en adversidad, en problemas, en complicaciones, en situaciones adversas, considera. ¿Considera qué? Considera a Dios. Dobla rodilla luego. Y ponte a orar y pídele al Señor con todo tu corazón. Y Él, como dice Colosenses, te da el poder para fortalecerte y sacarte adelante. ¿Y en qué forma nos saca adelante? Cuando estamos en una situación complicada, tremenda. En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. A fin de que el hombre nada halle. Solamente a Dios. Solamente a Dios. En Él nos refugiamos, en Él nos recargamos, en Él reposamos. Estamos por cumplir un año de que el esposo de mi hermana haya partido a las mansiones celestiales. Y doy testimonio de que al tercer día de que Él subió a los cielos, el Señor me fortaleció. Me mandó su paz, me mandó su gozo y me dijo,
mijito, hasta aquí terminó tu duelo. Hasta aquí terminó tu duelo. 3 días. Yo prediqué en su funeral, era mi brother, era mi cuate. Antes de que fuéramos cristianos nos llevábamos muy pesado. Era muy cargado aquel, me tenía yo que defender, ¿verdad? Imagínense predicando yo en su funeral. ¿Quién me fortaleció? ¿Quién me ayudó? El Señor. Y hasta hubo fruto. 3 personas ese día recibieron a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, ¿cuál es la receta secreta para que el Señor nos saque adelante fortalecidos en poder? Vivir en su palabra. Buscarlo diariamente. Buscarlo. 3 días después de su funeral, un miércoles, estudiando como siempre, por la tarde, empecé a sentir el gozo del Señor, su paz. Y le dije, gracias Señor mío, gracias te doy Padre eterno. Eres hermoso, eres maravilloso. Así es que en cualquier situación, siempre, siempre busquemos el rostro de nuestro Señor. Regresemos a Colosenses, ya vamos a acabar. Versículo 11, en la traducción del lenguaje actual dice, por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia, paciencia del griego hupomoné, que significa resistencia, o sea, quiere decir, y podrán soportar con resistencia, vas a resistir todas las dificultades, todas. Así dice, con gran alegría, con gran alegría. Versículo 12, Reina Valera, con gozo dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estábamos en tinieblas, vivíamos sin Dios, sin Cristo en este mundo, destinados al fuego eterno. Y el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos, Cristo Jesús, en quien tenemos redención o rescate, por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención, rescate por su sangre, el perdón de pecados. ¿Estamos limpios? ¿Estamos limpios? No tenemos pecado. Pero cuando pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Acudir al trono de la gracia, pedirle perdón a Dios por cualquier mal pensamiento, por alguna mala palabra, por obra, por omisión. Y Dios Padre va a ver la sangre de su Hijo. Por tu sangre yo los perdono. Pero antes de eso hubo una intercesión, ¿verdad? ¿De quién? De María, de Lucas, de Pedro, de Juan. Intercesión de Cristo Jesús, que fue quien se dio en la cruz para darnos vida eterna y salvación y perdón de pecados. Así es de que, mis hermanos, pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que nos llene del conocimiento de su voluntad y nos dé sabiduría e inteligencia espiritual para conducirnos
dignamente en este mundo, ondeando la bandera de que somos cristianos, hijos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.